Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Teníamos este nuevo desafío, lo vamos a acercar aquí un poquito para ver que esta es nuestra cadena de inicio. En total tenemos que hacer toda esta cadena, que son 57 cadenitas, como nos indica aquí este número. Y esto debe medir aproximadamente 41 centímetros. Bien, estos dos puntos que nos aparecen aquí, que son pasado o deslizado, son para agregar luego una tira en caso de que quisiéramos hacer nuestro cuello para atar. Pero vamos a hacer ya nuestra cadena de inicio. Voy a trabajar con una aguja número 3, ¿sí? Ahí voy a hacer mi primer punto o punto de orillo. Y voy a comenzar a hacer mis 57 cadenitas, ¿sí? Ahora bien, nuestro patrón nos dice que esto debe medir aproximadamente 41 centímetros. 41 centímetros ¿para quién? Para la persona que ha hecho el patrón. A veces esa no es la medida que nosotros pretendemos. Y así fuera la medida que pretendemos, no necesariamente significa que nosotros al hacer esa cantidad de puntos vamos a lograr los 41 centímetros. ¿Estamos? Es decir, que para lograr los 41 centímetros tenemos que ir midiendo, siempre y cuando esa sea la medida que pretendemos lograr. Lo que tenemos que hacer es tomar la medida del cuello que pretendemos hacer, ¿sí? Y en base a eso ir haciendo nuestras cadenitas. ¿Cómo vamos a hacer las cadenitas? Es múltiplo de 8, es decir, que tengo que ir de 8 en 8 en 8 hasta lograr el largo que pretendo. En sí mismo es múltiplo de 8 más 1. Es decir, que cuando llego al largo que pretendo de 8 en 8, tengo que agregar una cadena más, ¿sí? Para este modelo yo voy a hacer este cuello y el mismo diseño voy a utilizarlo para puños. Es decir, que estoy trabajando con medidas, pero en este caso vamos a seguir el diseño del patrón original. Entonces continuamos hasta lograr la cantidad de cadenas que pretendo, ¿sí? Aquí lo que he hecho ha sido cambiar el fondo para que no se pierda el hilado con un fondo claro y se pueda ver mejor, ¿bien? Ahí tenemos las 57 cadenitas y ahora vamos a volver a nuestro patrón para ver cómo inicia nuestra vuelta. Entonces aquí lo que tengo es el indicador de la vuelta número 1, es decir que aquí comienza mi vuelta 1. Tengo dos cadenas de elevación, ¿sí? Y en el punto inmediato de base, este punto que se llama media vareta, ¿sí? Tiene muchos otros nombres. Después sigue en el punto inmediato de base dos media varetas cerradas juntas, es decir, un punto con un leve volumen. Cadena al aire, salteo un punto de base y dos media varetas nuevamente juntas, ¿sí? Pican en el mismo punto de base. Cadena al aire, salteo un punto de base y nuevamente el punto y voy observando esta secuencia que se repite por todo el contorno. Si quiero que esto me quede exactamente igual, lo que tengo que hacer es ir contando cada uno de estos puntos con volumen, ¿sí? Que en total son 28, ¿bien? Y cuando llego al final de mi vuelta, tengo que terminar mi último punto, seguido de un punto con volumen, con una sola media vareta. Entonces vamos al tejido. Tengo que hacer dos cadenas de elevación. Aquí hago una, dos, y ahora cuento. Una, dos, y en la tercera mi media vareta. Tomo lazada, introduzco la aguja en mi punto de base, tomo lazada, saco, dejo todos mis puntos montados en la aguja, tomo lazada y saco todos juntos, ¿sí? Esto te tiene que costar un poquito, así que te ayudas con tu dedo gordo empujando suavemente para abajo para que pase la aguja, ¿sí? Ahora tengo el mismo punto, pero cerrado junto. Entonces, tomo lazada, introduzco la aguja, tomo lazada, saco, ¿sí? Voy dejando mis puntos montados en la aguja, ¿sí? Aquí están. Tomo lazada nuevamente, introduzco la aguja en el mismo punto de base, tomo lazada, saco, ¿sí? Todo queda en la aguja. Tomo lazada, me ayudo con mi dedo gordo suavemente y cierro todos juntos, ¿bien? Así es como queda el punto y aquí hago el cierre del punto. Hay gente que no lo hace, ¿bien? Ahora hago una cadena al aire, salteo una cadena de base, ¿bien? Aquí esta, y voy al siguiente, a hacer nuevamente el mismo punto. Introduzco la aguja, saco, tomo lazada nuevamente, introduzco la aguja en el punto de base, en el mismo punto de base y saco. Tomo lazada y cierro todo juntos. Paciencia y práctica si es la primera vez que lo estás haciendo, ¿sí? Ahora voy a hacer cierre del punto, ¿sí? Tengan en cuenta que esto hay gente que no lo hace y es igual de válido, solo que va a quedar un poquito más cerrado, ¿bien? Cadena al aire, salteo un punto de base y voy al siguiente
hacer el mismo punto que estoy haciendo, que es con un leve en volumen. Tomo la lazada, introduzco la aguja, tomo la lazada, introduzco la aguja en el mismo punto, tomo la lazada y cierro todo junto. ¿Bien? Ahí estamos. Es así como tenemos que hacer toda la secuencia de la primera fila. Cadena al aire, salteo un punto de base, bien, punto con volumen, cadena al aire, salteo un punto de base y así hasta completar todo el contorno. Entiendo que hasta aquí se entiende, así que vamos a avanzar un poquito. Aquí estoy haciendo ya mi último punto, ¿sí? Recuerden llevar el control de la cantidad de puntos con volumen, tienen que ser 28. Ahí hago el cierre del punto y ahora, sin hacer cadena al aire, voy a hacer inmediatamente en el punto de base y sin saltear puntos, voy a hacer mi media vareta, ¿bien? Y me van a quedar mis 2 puntos de orillos, 2 o 3, lo que hubieses hecho, ¿bien? Volvemos al patrón y aquí lo que tenemos es el indicador de nuestra vuelta número 2, que sería esta. Tenemos 3 cadenas de elevación, es decir que ya empezamos a trabajar con un punto más alto, que es la vareta. En mi media vareta de base tengo que hacer una vareta. Salteo mi punto con volumen y me voy a la cadena al aire que tengo de base y voy a hacer una vareta, una cadena al aire y una vareta. Bien, sin hacer ninguna cadena al aire, ¿ves? Inmediatamente otra vareta, salteo mi punto con volumen nuevamente y voy a mi cadena al aire que tengo de base. Y aquí repito la secuencia: vareta, cadena al aire, vareta. Sigo leyendo y tengo vareta, cadena al aire, vareta, picadas en mi cadena al aire de base, y así tengo que repetir esta secuencia por todo mi contorno, es decir que en cada una de las cadenas al aire que tengo de base tengo que hacer esta secuencia y termino en mi media vareta de base repitiendo esta secuencia: vareta, cadena al aire, vareta. Entonces volvemos a nuestro tejido y teníamos que hacer 3 cadenas de elevación, ¿bien? 1, 2 y 3. Ahora en mi media vareta de base tengo que hacer una vareta, ¿bien? Es decir que aquí tengo que picar con el punto vareta. Ahí hago mi primer vareta de esta vuelta, ¿sí? Ahora ¿qué hago? Salteo mi punto con volumen, ¿bien? Y aquí en la cadena al aire que tengo de base tengo que hacer una vareta. Ahora una cadena al aire y volver al mismo lugar a picar en vareta, ¿bien? Es así como se va formando. Ahora, sin más ni más, nuevamente hacemos una vareta, salteo mi punto con volumen y voy a la cadena al aire que tengo de base y hago nuevamente una vareta. Cadena al aire y vareta. Bien, es así como va quedando. Nuevamente en mi cadena al aire vuelvo a hacer vareta, cadena al aire, vareta. Y así es como nos va quedando. Bien, esta secuencia la tengo que repetir por todo el contorno en cada una de las cadenas al aire que tengo de base, ¿sí? Así que entiendo que esto lo entendemos, así que vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Aquí estamos llegando al otro extremo, ¿sí? Aquí hago mi vareta y estoy en la última de mis cadenas al aire que tengo de base, ¿sí? Lo que sigue es mi media vareta de base y aquí el patrón me indicaba que tenía que repetir la secuencia. Sobre mi última media vareta tengo que hacer una vareta, una cadena al aire y una vareta picadas en el mismo punto, ¿bien? Recuerda que esta media vareta de base te puede costar un poquito, paciencia y práctica, ¿sí? Entonces es así como completamos nuestra vuelta y ahora vamos a volver a nuestro patrón, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es el indicador de la vuelta número 3, acercamos esto un poco, ¿sí? Aquí lo que tengo es una cadena de elevación, un medio punto que va picada en mi vareta de base, ¿sí? 2 cadenas al aire y tengo vareta, mi primer vareta que va picada ¿dónde? En mi tercer cadena al aire de base, es decir que salteo estas 2, voy a la tercera y ahí ¿qué voy a hacer? En este punto voy a hacer todo. Vareta, cadena al aire, vareta, cadena al aire, vareta, cuento y estas son 7 en total, ¿sí? Cuando hago la séptima vareta, que va picada toda aquí, bien, hago 2 cadenas al aire nuevamente y aquí ya salteo una sola cadena al aire de base. Hago aquí mi medio punto y todo vuelve a empezar.
2 cadenas al aire, vareta, cadena al aire, vareta, pero estas ya no vuelvo a saltear 2, solamente salteo aquí al principio, ¿sí? Aquí salteo una, voy a la siguiente y es aquí donde voy a picar mi grupo de 7 varetas. Nuevamente 2 cadenas al aire, salteo una cadena al aire de base, pico en medio punto y todo vuelve a empezar. Esto lo vamos a repetir y alejamos el patrón por todo el contorno. Y vamos a terminar picando en medio punto en las cadenas de elevación que tengo de la vuelta anterior, ¿bien? Entonces, es aquí donde habíamos quedado. Lo que tenemos que hacer ahora es una cadena de elevación, picar en medio punto en mi vareta de base, ¿sí? Ahí estamos. Ahora tengo que hacer 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y solo en esta primera parte salteo 2 cadenas al aire de base. Aquí tengo 1, 2. En la tercera tomo lazada y pico para hacer mi vareta. Bien, tengo que hacer vareta, cadena al aire, ¿sí? Vuelvo a hacer una vareta y voy a picar en el mismo punto de base, es decir, en mi cadena al aire de base. Ahí nuevamente cadena al aire, vareta, voy por la tercera, tengo que hacer 7 en total. Bien, cadena al aire nuevamente, vareta, cadena al aire, vareta, todas picadas dentro del mismo punto, cadena al aire y vareta. Cadena al aire nuevamente y esta sería mi última vareta. Bien, ¿qué tengo que hacer? Controlar siempre de tener las 7, ¿sí? Contar una por una para corroborar que tengo las 7. Ahora hago 2 cadenas al aire, salteo una cadena al aire de base, en este caso ya es solamente una, voy a la siguiente y pico en medio punto. Y a partir de aquí todo vuelve a empezar, ¿sí? Es decir, que solo al principio es que salteo 2 cadenas al aire de base, ¿sí? Ahora hago 2 cadenas al aire, salteo una cadena al aire de base, voy a la siguiente y nuevamente mi grupo de 7 varetas y así voy a hacerlo por todo el contorno, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito. Aquí estamos haciendo la última ya, tengo las 7, bien. Ahora hago 1, 2 cadenas al aire y tengo que picar en mi cadena de elevación. En este caso, para dar mayor firmeza, voy a picar sobre la vareta, ¿sí? Es decir, arriba de mi vareta de base y es así como nos queda esta vuelta. Ahora vamos a volver nuevamente a nuestro patrón para hacer ya la última vuelta. Y aquí tenemos el indicador, bien, de la cuarta y última vuelta. Vamos a acercar un poco esta parte para ver el punto. Y aquí lo que tenemos son 3 cadenas de elevación, ¿sí? Y vamos a picar sobre las varetas que tenemos de base. ¿Y qué vamos a hacer? 2 varetas que pican juntas, ¿sí? Y cierran juntas, ¿bien? Después tengo nuevamente 3 cadenas al aire, las 2 varetas que pican juntas y cierran juntas en la vareta que tengo de base. Y así por todas mis varetitas de base, ¿bien? Donde tenemos un cambio en la unión sería entre un abanico de base y el otro, que es aquí en estas dos, que no tenemos las 3 cadenas al aire, ¿bien? Vamos a repetir esta secuencia por todo el contorno, ¿sí? Y vamos a terminar con 3 cadenas al aire y picando aquí con un punto pasado, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Hago mis 3 cadenas de elevación, así comienzo mi vuelta, ¿sí? Tomo lazada, aquí lo vamos a ver más lento. En mi vareta de base voy a picar, ¿sí? Introduzco la aguja, voy a tomar lazada, saco, ¿sí? Vuelvo a tomar lazada, tejo 2 puntos y dejo sin cerrar mi vareta, ¿bien? Vuelvo a tomar lazada, vuelvo al mismo punto de base, introduzco la aguja, tomo lazada, saco, tomo lazada nuevamente y cierro 2, ¿bien? Así quedan mis puntos suspendidos en la aguja, ¿ven? Ahora tomo lazada y cierro todos juntos. Esos serían las varetas que pican juntas y cierran juntas, ¿sí? Ahora seguimos, nuevamente 3 cadenas al aire, 2, 3,
y voy a mi vareta inmediata de base, a la vareta inmediata de base, a picar a hacer el mismo punto que acabamos de ver. ¿Ve? Tejo la vareta hasta la mitad, vuelvo a tomar lazada, introduzco la aguja, tejo la vareta hasta la mitad y ahora la cierro todas juntas. Bien, ahí. Nuevamente 3 cadenas al aire y vuelvo a la vareta de base a repetir este proceso, ¿sí? Es decir, que por las 7 cadenas, por las 7 varetas que tengo de base, tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde vamos a tener un cambio? Cuando terminamos nuestras 7 varetas de este abanico, ¿sí? Así que vamos a avanzar un poquito hasta ahí. Entonces, aquí comienzo a hacer ya la última vareta de las 7 que tengo de base, ¿sí? Hago exactamente el mismo punto, 2 varetas que pican juntas y cierran juntas, ¿bien? Aquí estamos. Y ahora tomo lazada y me voy a la vareta que tengo del otro abanico, ¿bien? Es decir, que salteo la unión de mis abanicos de base, voy directamente a la siguiente a hacer el mismo punto, 2 varetas que pican juntas y cierran juntas, ¿bien? Y ahí hago el cierre. Es decir, que en esta parte es la única donde no tengo que hacer las 3 cadenas al aire, ¿bien? Ahora continúo así, hago las 3 cadenas al aire y repito todo el proceso nuevamente por cada uno de los abanicos, ¿bien? O de las varetas que tengo de base. 2 varetas que pican juntas y cierran juntas, ¿sí? Así que entiendo que esto se entiende, así que vamos a avanzar hasta el final para ver cómo termina nuestra vuelta, ¿sí? Entonces aquí estamos llegando al final, hago mis 3 cadenas al aire, voy a hacer, ya es mi última vareta de la fila, ¿sí? Hago sobre ella las 2 varetas que pican juntas y cierran juntas. Y ahora lo que tenemos que hacer son 3 cadenas, 1, 2, 3. Y termino con un punto pasado sobre el medio punto que tengo de base. Introduzco la aguja, tomo lazada, paso y paso. Bien, puedes hacer 1 o 2 cadenitas al aire antes de cerrar, pero es así como nos queda nuestro cuello, ¿sí? Siempre controlar la cantidad de varetas que tenemos, corroborar que estas sean efectivamente 7. Y ahora lo que tenemos que hacer es emprolijar nuestra prenda, ¿sí? Si vamos a adaptarla ya de manera fija a una prenda, podemos coser con ese mismo hilo. Yo lo que he hecho ha sido para los puños exactamente el mismo patrón, solo que he tomado la medida de 3 veces 8 más 1, es decir, 25 puntos en total. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo y si te quedan dudas, házmelo saber en los comentarios.